Luna entonada roja. Mandato del Kin o meditación diaria. Yo confiero poder con el fin de purificar. Comandando el flujo, sello el proceso del agua universal, con el tono entonado del esplendor. El inicio del proceso de materialización de la misión de conciencia que posee la serpiente se da cuando ella decide que ya es hora de purificar todas las impurezas que ha guardado en su sangre y ha transmitido de generación en generación, sin haber realizado ningún trabajo de purificación. El iniciado serpiente llega a este punto cuando ya no teme enfrentar los desafíos de tomar las decisiones necesarias para ganar estabilidad interna en los ciclos de vida vigentes, cuando toma las decisiones que ya no seguirán enfocadas en satisfacer las necesidades o las expectativas de los demás, sino las decisiones que están enfocadas en satisfacer las necesidades y las expectativas personales. El iniciado serpiente llega a este punto cuando activa el instinto que le ayuda a reconocer sus propias emociones y decide que la motivación más fuerte para transformar sus reacciones viene de la necesidad de sanarse y de cuidar su energía vital, y no de la necesidad de ayudar a sanar a otros o de preservar la energía de otros. El iniciado serpiente llega a este punto cuando reconoce con amor todas sus luces y sus sombras y descubre que posee la creatividad suficiente para transformar toda sombra de forma armónica hasta llevarla a esa percepción de la belleza que él concibe como un estado de luz interior. El iniciado serpiente llega a este punto cuando todas las formas y todas las estructuras que él ha creado las ve hermosas, no porque sean perfectas, sino porque sabe que al interior de ellas hay una belleza incalculable en todo lo que ellas le están mostrando y revelando. Fundada y cimentada en estos pilares de la conciencia, el iniciado serpiente comienza a configurar en sus acciones el verdadero significado de asumir y dirigir un proceso de purificación. El primer paso será reconocer dónde están estancadas sus aguas, cuáles procesos de su vida están estáticos, cuáles manifestaciones terrenas llevan demasiado tiempo en el mismo lugar, sin cambiar o modificar nada, porque todo lo que carece de movilidad y evolución tiene los síntomas inequívocos de una posible contención. En la mayor parte de estas situaciones, la serpiente, con sus reacciones instintivas, ya ha dado la voz de alarma, pero nosotros hemos hecho caso omiso. Así que otra forma de buscar los represamientos de la energía es hacer un recuento de todas las reacciones instintivas que hemos expresado, de todos los momentos donde nos hemos detonado, porque allí la serpiente está señalando hacia el lugar del alma donde existe una contención. La segunda acción importante para materializar un proceso de purificación es determinar con claridad cuál es el contenido al interior de todo represamiento, qué es lo que estamos conteniendo, qué es lo que se opone al movimiento para restablecer el flujo natural. Tenemos que poder establecer con claridad cuáles son las palabras que he querido decir, pero que siempre me he guardado, cuáles son las acciones que deseo tomar, pero que todo el tiempo me estoy frenando a tomarlas, cuáles son las emociones que deseo expresar, pero que siempre me callo, porque al hacerlo descubriré cuál es el miedo oculto que tengo al cambio
o a la posible finalización de un ciclo de vida. Todo lo que se contiene por miedo a una posible transformación, y descubrir la raíz de ese miedo es parte fundamental del proceso de purificación. Descubrir la motivación que nos llevó a contener algo es la esencia del inicio de un proceso de purificación. El tercer paso es asumirnos como causa principal y única de la contención. Y en este paso debemos comprender que nosotros asumimos el poder de una forma muy amañada, porque tendemos a tomar los beneficios del poder y a hacer a un lado las responsabilidades que todo poder nos otorga cuando lo asumimos. Se preguntarán cuál es la relación que tiene esta observación con este paso, y tiene todo que ver con la naturaleza de la conciencia que debemos asumir al dar este paso, al dar este tercer paso. Porque para nosotros es muy fácil pensar que para salir de la contención simplemente yo debo hacer y decir lo que quiero y lo que siento, cuando lo quiero y cuando lo siento. Y detrás de esta percepción nosotros justificamos el hecho de hacer responsables a otros de lo que está contenido en nuestra alma, causándonos malestar y heridas. Y por eso sentimos que tenemos el derecho de usar nuestro poder para agarrar toda esa basura y tirársela a la cara de todos aquellos que yo siento que me han obligado a contenerme o me han forzado a vivir en contención. Pero recuperar el poder dentro de esta onda encantada no tiene nada que ver con este tipo de reacción. Tiene que ver con hacer conciencia de que así como ahora yo tengo el poder de hablar y actuar, antes también tuve el poder de hacerlo, pero yo fui quien decidió no hablar y no actuar. Yo usé mi poder para contenerme. Yo usé mi propio poder para construir murallas y diques que represaran las cosas que podrían haber llevado a fluir los ciclos en la dirección que yo todavía no estaba preparado para afrontar. Por ejemplo, algunas veces no digo algo porque al reconocerlo una relación se podría terminar. O a veces no actúo de una forma particular al interior del trabajo que yo desempeño porque esa acción podría llevarme a ser despedido. Esos son los ejemplos que clarifican la acción que yo estoy tomando cuando decido no decir o no actuar de una forma. O sea, quien tiene el poder de contener es el mismo que tiene el poder de dejar de fluir. Eso es lo que siempre tengo que entender, y ese siempre he sido yo, no nadie diferente a mí mismo. Así que volvamos al inicio. Lo fundamental de este paso es asumir que yo fui el causante de la contención, para dejar de hacer responsables a otros, para dejar de descargar la responsabilidad en otros, para comenzar a asumir la posibilidad que yo tengo de ejercer ese poder para eliminar la contención. Cuarto paso. Cuando yo asumo la responsabilidad de la contención, comprendo rápidamente que las acciones para eliminar la contención deben nacer en mí y deben ser graduales y cuidadosas. Porque cuando comenzamos a pensar en las acciones que desmontan y remueven la contención, nos damos cuenta que muchas veces ya estamos muy cargados emocionalmente, que quitar ese tapón que lleva años puesto puede producir una borrasca que arrasaría con todo a su paso, que aunque yo haya asumido el poder de haberme contenido, al liberar esa contención, mis palabras y mis actos serían tormentosos y destructivos. Es por eso que entendemos que la liberación de la contención, que inicia el proceso de oxigenación y purificación de mis aguas internas, requiere de una planeación estratégica. Y una parte muy importante en este punto es recordar que el agua tiene el poder universal de la purificación y que nosotros podemos hacer con ella muchos ritos simbólicos de limpieza.
o como diría Alejandro Jodorowsky, muchos actos de psicomagia a través del agua, para ir gradualmente liberando todas las emociones putrefactas que se han contenido durante tanto tiempo. Incluso podemos inventarnos cualquier tipo de ritual que personalmente nos sirva para liberar la contención. Ejemplos: entrenar boxeo, hacer ejercicio, romper algo, gritar sin control. Lo que sea más eficiente para nosotros se puede hacer. Esta liberación no tiene límites, porque la hago yo conmigo mismo, porque yo mismo la diseñé como una forma donde podría liberar la energía contenida sin hacer daño a otros y sin hacerme daño a mí mismo. Esa es la premisa esencial de todo acto de liberación que inicia un proceso de purificación. Podríamos decir que la función principal del acto o el rito es causar una catarsis que siempre limpia y purifica sin dañar. Nuestra responsabilidad ahora que asumimos el poder de la purificación es hacerlo de forma tranquila y fluida, porque si usamos ese poder de fluir de forma agresiva y violenta, simplemente pasamos de una serpiente contenida que destruye su energía vital en el estancamiento y la pasividad, a una serpiente desbordada que malgasta su energía a través de un uso desbordado de la pasión. Quinto y último paso. Cuando pasamos a través de la purificación de la primera energía de la contención, que es fuerte y apasionada, podemos darnos cuenta que el flujo de la energía comienza a tomar su cauce natural. Y en esta etapa, desde que sea posible e importante o esencial para nosotros, podemos buscar la forma de expresar o hablar con aquellas personas o seres por los cuales yo me sentí impulsado a vivir en contención. De modo que al poder hablar de aquello que tanto evitamos decir o hacer, se termine por restituir el flujo purificador del agua, que siempre es tranquilo, sereno y pausado. Este paso nos ayudará a comprobar si efectivamente ya soltamos la carga de la contención o si todavía nos hace falta trabajar más en algún aspecto, porque si al momento de hablar o actuar todavía notamos algún tipo de alteración de la emoción, algún tipo de calentamiento interior, es porque aún requerimos seguir trabajando en este proceso de purificación. Y lo normal y lo natural es que así sea, porque el agua llega a ser pura y cristalina solo después de haber pasado por muchos tamices al interior de la tierra. Las aguas subterráneas se depuran, se purifican y se cristalizan, transitando por muchos tipos de terrenos, por muchos tipos de gradación de las piedras, de la roca, de la tierra, de la arcilla, ¿cierto? Y de la misma forma, nosotros viviremos muchas circunstancias similares hasta llegar a la purificación de esa emoción que nos domina de forma instintiva, ya sea la ira, el miedo, la tristeza o el desamor. La serpiente descubre que la mejor forma de liderar su proceso en la tierra es dejando que todas las contenciones que se han liberado de forma instintiva ahora se usen para iniciar la construcción de un proceso de purificación. Yo no puedo seguir peleando eternamente contra los instintos que están guardados y escondidos en mi sangre, porque ellos cuentan la historia de mis dolores y de mis miedos contenidos en mi pasado, en el pasado de mis ancestros y en el pasado de toda la génesis de mi humanidad. Y hasta que no salgan a la luz, no vamos a ganar el poder que nos ayuda a descubrir el camino que nos conduce a la sanación personal y a la sanación transgeneracional. Yo debo entender la importancia que tiene el paso donde el instinto libera de forma instantánea una reacción defensiva y de supervivencia. Pero tampoco puedo quedarme en la sensación de liberación y de descarga que esta sensación me produce eternamente, porque toda reacción siempre es una invitación a iniciar un proceso de purificación. Si yo no hago nada con estas reacciones, estoy aceptando
adelantando que el instinto en algún momento volverá a tomar el control, volverá a hacerme perder los estribos, volverá a convertirme en un ser visceral y reactivo, bajo situaciones de índole similar o parecidas que yo hubiera podido purificar y limpiar desde la primera reacción instintiva que las detonó. Si luego de cada reacción la serpiente no hace nada, no inicia ningún proceso de purificación que cambie en algo la reacción, ella se quedará atrapada eternamente en sus sombras, que la llevan a repetir constantemente los mismos ciclos dañinos y viciados. Pero también implica no solo la repetición del ciclo, sino asumir que cada vez que ese ciclo se repita, el instinto será más fuerte, hasta que terminamos perdiendo completamente el control y ya no tomamos acciones, porque todo lo que hacemos es netamente reactivo y desde el instinto. Ya somos expresión pura de la fuerza desmedida y pasional que nos manipula, nos maneja y nos controla. Y aún así, yo debo saber que siempre fui yo quien tomó la decisión de ejercer el poder de esta forma, cuando no hice nada al respecto de lo que me estaban mostrando mis reacciones instintivas. En fin, cada cosa expresada que viene de algo guardado en mi ADN me regala la oportunidad para llegar a ser agua clarificada y purificada que fluye libremente. Y todos sabemos que no existe nada más hermoso y resplandeciente que un río cuyas aguas son puras, cristalinas, tranquilas y serenas. Yo puedo observar en mi sangre lo peor de la humanidad, aquello que conocemos como los 7 pecados capitales: la pereza, la ira, la soberbia, la lujuria, la envidia, la gula y la avaricia, y tomar la decisión de contenerlos, de encerrarlos en la caja de Pandora para que nunca salgan a la luz. Pero eso significa que siempre van a estar allí, y por lo tanto siempre existirá algo, siempre habrá algo que los detone, algo que abra la puerta de todos los males que yo había decidido ocultar. Pero también puedo decidir ser en algún momento el vehículo que impulsa su expresión, porque tengo la conciencia que desde la contención solo puedo acrecentar y magnificar la reacción instintiva que los expresa, pero cuando los veo, los acepto y los asumo, es cuando inicia el proceso de purificación del agua, y en ese proceso descubro, desde la creatividad con la cual fui dotado, que también existen formas armónicas para hacerlo, que también existen formas bellas, elegantes y hermosas de llegar a manifestar la purificación. Quien mira su rabia y la desprecia, quien mira su tristeza y la calla, quien mira su soberbia y la oculta, quien mira su vanidad y la disimula, quien mira su lujuria y la niega, solo está dándole más fuerza al contenido de su caja de Pandora, y así cuando el instinto las detone, por alguna razón o alguna reacción que provoca lo externo, descubrirá que desde la contención y la falta de amor por su ira, por su tristeza, por su vanidad, por su soberbia y por su lujuria, solo acrecentó y magnificó el poder de la sombra. El King de ayer nos recordaba la belleza que existe en cada forma de expresión, desde la más luminosa hasta la más oscura, para que perdiéramos el miedo que nos produce sintonizar el dial de esa frecuencia, porque solo cuando lo sintonizo a la perfección voy a cristalizar ese ciclo de aprendizaje, llegando hasta materializar el fenómeno de la resonancia, que amplifica la magnitud o la amplitud de la onda hasta que rompe el ciclo. Y así es, nada de esto sucedería si yo practico la expresión de aquello que no quiero ver en mí, porque solo al vivirlo llego a conocerlo, y solo al conocerlo llego a la sanación que rompe el ciclo. Y simbólicamente este proceso está representado en la sangre que hierve hasta purificarse en agua.
Feliz día de la luna entonada roja. Que siempre recordemos que el Kin de hoy trata de mostrarnos que nosotros podemos asumir el liderazgo sobre nuestras vidas para expresar todos aquellos dolores que están guardados en nuestra sangre, de modo que en algún momento dejen de expresarse a través de la reactividad instintiva y comiencen a fluir naturalmente de la sombra a la luz, de la ira a la paz, de la tristeza a la serenidad, de la euforia a la quietud, del desamor al amor, del miedo a la tranquilidad infinita que nos regala la fluidez natural del agua universal, que es sanadora por excelencia.